Hola y bienvenidos a Ustopismos. Hoy vamos a analizar uno de esos conceptos que parecen sencillos en la superficie, pero que en realidad son un pilar fundamental de todo el derecho: el objeto del acto jurídico. Un concepto clave, sin duda. Y para entender por qué es tan importante, partamos con un caso. Imaginen que alguien compra una obra de arte en una subasta. Firma el contrato, paga el precio, pero justo antes de que se le entreguen, se entera de que la obra está embargada por un tribunal. Un problema no menor. La pregunta es, ¿ese contrato de compraventa fue válido alguna vez? ¿Es dueño de la obra o acaba de perder su dinero? Esa pregunta, que parece tan específica, nos lleva directo al corazón del tema de hoy. La respuesta depende enteramente de qué entendemos por objeto y si ese objeto es lícito o no. Claro. Nuestra misión hoy es desglosar este concepto. No se trata solo de la cosa física, como la pintura del ejemplo. En derecho, el objeto es una idea con múltiples capas, y entenderlas es clave para saber cuándo un acuerdo es válido ante la ley y cuándo es, simplemente papel mojado. De acuerdo. Comencemos a desempacar esto. El Código Civil lo menciona en el artículo 1445 como un requisito esencial para que una persona se obligue. Pero si no es solo la cosa, ¿qué es exactamente? Suena bastante abstracto. Lo es, y por eso la doctrina lo divide en 3 niveles para poder entenderlo. Pensemos en una escalera que va de lo más abstracto a lo más concreto. Me gusta esa imagen. En el primer peldaño, el más alto, está el objeto del acto jurídico. Esto es, en esencia, la operación que las partes quieren realizar: crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Es el qué se busca con el contrato. O sea, la finalidad. Si firmamos una compraventa, el objeto del acto es generar la obligación de uno de entregar algo y el derecho del otro a recibirlo, y viceversa con el pago. Es el propósito. Exactamente. Ahora, bajemos un peldaño. Si el acto crea obligaciones, cada una de esas obligaciones tiene su propio objeto. Este es el objeto de la obligación y se define como la prestación. La prestación. Sí, es la conducta que el deudor debe realizar: dar, hacer o no hacer algo. Siguiendo con la compraventa del auto. La obligación del vendedor tiene por objeto dar el auto, y la obligación del comprador tiene por objeto dar el dinero. Es la acción concreta. Precisamente. Y eso nos lleva al último peldaño, el más concreto y fácil de visualizar: el objeto de la prestación. Esto es simplemente la cosa o el hecho sobre el cual recae esa conducta. En nuestro ejemplo, el automóvil y el dinero. ¡Perfecto! Como ves, es una cadena lógica. El acto busca crear obligaciones, las obligaciones consisten en realizar una prestación, y la prestación recae sobre una cosa o un hecho. Entiendo la lógica, pero parece que el propio código a veces se salta los peldaños. El material de análisis menciona que artículos como el 1460 hablan del objeto del contrato refiriéndose directamente a la cosa o al hecho, al auto o al dinero. Es un atajo del legislador. Es una excelente observación. Se podría ver como un atajo pragmático. El legislador parece asumir que, al final del día, lo que realmente les importa a las partes es la cosa o el hecho final. Claro, lo tangible. Justamente. Fusiona los conceptos, porque, en la práctica, es difícil separar el propósito de la obligación de la cosa misma sobre la que recae. De acuerdo, la estructura de 3 niveles queda clara. Vayamos a lo práctico. Cuando el objeto es una cosa, una entidad física, ¿qué requisitos debe cumplir para que el contrato sea válido? Son 4 requisitos clave. El primero es que debe ser real. Esto es, debe existir al momento de celebrar el acto, o, al menos, esperarse que exista. Espera un momento. ¿Qué pasa si las partes actúan de buena fe, pero la cosa ya no existe? Se vende un caballo específico, Lucero, pero ninguna de las partes sabe que Lucero murió en un accidente 1 hora antes de la firma. En ese escenario, el artículo 1814 es tajante. El contrato no produce efecto alguno. Es como si nunca hubiera existido, porque le falta un elemento esencial: el objeto. Desaparece el contrato por completo. Por completo. Ahora, la ley es más flexible si la cosa existe, pero solo en parte. Si se vende una bodega con 100 sacos de trigo, pero un incendio destruyó 60, el comprador tiene una opción. ¿Cuál? Como la pérdida es considerable, puede elegir entre anular el contrato o seguir adelante, pero con una rebaja del precio. ¿Y si la pérdida es pequeña?
Digamos, solo 5 de los 100 sacos. En ese caso, la ley considera que no es justo deshacer todo el negocio. El comprador no puede anularlo, pero sí tiene derecho a que se le rebaje el precio proporcionalmente. Esto me lleva a la venta de cosas futuras, que es algo muy común. Pienso en la cosecha de un viñedo el próximo año o un departamento que se compra en verde. Correcto. Y aquí la ley distingue dos formas de hacerlo, que dependen de quién asume el riesgo. La regla general es que es un contrato condicional. Condicional a que exista. Exacto. Compras el departamento con la condición de que llegue a construirse. Si la constructora quiebra y el edificio nunca se termina, la condición falla y el contrato no produce efectos. El riesgo es del vendedor. ¿Y la otra forma? Es el contrato aleatorio, donde lo que se compra es la suerte, la expectativa. El ejemplo clásico es comprar toda la pesca que un barco obtenga en una noche. Ah, la compra de la suerte. Justamente. Pagas un precio fijo, sin importar si el barco vuelve lleno de pescado o completamente vacío. Estás comprando la esperanza. Ahí el riesgo es totalmente del comprador. Fascinante. Pasemos al segundo requisito. Debe ser comerciable. Mi primera reacción es pensar que significa que se pueda comprar y vender. Es una confusión común, pero la distinción es sutil y muy importante. Comerciable significa que la cosa puede ser objeto de una relación jurídica privada, que puede estar en el patrimonio de una persona. Ok. No es lo mismo que enajenable, que es la capacidad de transferir esa cosa a otra persona. A ver si lo entiendo. El material da el ejemplo del derecho de alimentos. Una persona tiene derecho a recibir alimentos, ese derecho está en su patrimonio, es comerciable. Correcto. Pero no puede venderle ese derecho a un tercero, es inalienable. Distinción perfecta. Por eso, cosas como el aire que respiramos o la alta mar son, por naturaleza, incomerciables. Y bienes de uso público como una plaza o una calle son incomerciables por su destino. No pueden ser propiedad de un particular. Bien, tercer requisito. Debe ser determinada o a lo menos determinable. Supongo que esto es para evitar la ambigüedad. Precisamente, no puedes vender un animal o algo de metal. Es demasiado vago. La ley exige que se determine al menos su género, un caballo, una tonelada de acero. Ya. Y aunque la cantidad exacta no esté fijada, el contrato debe dar las reglas para fijarlas sin necesidad de un nuevo acuerdo. ¿Y qué ocurre con la calidad? Si el contrato solo dice un caballo, puede haber una gran diferencia entre un campeón de carreras y un caballo de tiro. Esa es una pregunta muy práctica. El código en el artículo 1509 da una solución muy salomónica. Si no se dice nada sobre la calidad, el vendedor debe entregar una de calidad a lo menos mediana. Ni la mejor ni la peor. Exacto. Es una regla que busca el equilibrio y evitar conflictos. Ok, eso cubre las cosas, pero los contratos no siempre son sobre objetos físicos. ¿Qué pasa cuando el objeto es un hecho? Una obligación de hacer algo, como pintar una casa, o de no hacer algo, como no construir un muro. Los requisitos son paralelos a los de las cosas. Primero, el hecho debe ser determinado o determinable. Un contrato no puede decir que un artista pintará algo. Tiene que haber un mínimo de especificidad. Claro, debería especificar qué pintará o al menos dar opciones claras, como un retrato o un paisaje de la zona. Segundo, y esto parece obvio, debe ser físicamente posible. Nadie puede obligarse a tocar las estrellas. Correcto. Pero aquí es donde el concepto se vuelve dinámico. La imposibilidad debe ser absoluta, objetiva para cualquier persona. Y lo más interesante es que, como señala el material, este es un concepto que cambia con la tecnología. Ah, buen punto. El ejemplo es brillante. En 1850, un contrato para transportar carga de Valparaíso a Santiago en 10 oros habría sido nulo por objeto físicamente imposible. Hoy es algo trivial. ¡Qué buen punto! Eso significa que la validez de un contrato puede depender del estado de la ciencia en ese momento. Me pregunto si hoy sería válido un contrato para entregar un paquete en Marte en el año 2050. Probablemente sí, porque se espera que exista la tecnología. Es una excelente pregunta que demuestra cómo el derecho debe adaptarse. La posibilidad se evalúa con una mirada al futuro. El último requisito es que el hecho debe ser moralmente posible. Y esto nos conecta directamente con el gran tema del objeto ilícito. Aquí es donde volvemos a nuestro caso inicial de la obra de arte embargada. La ley no nos da una definición de objeto lícito, sino que, de forma muy práctica, nos entrega una lista de casos en que el objeto es ilícito.
Exacto. Eso sistema casuístico va caso por caso. El artículo 1462 parte con una regla de soberanía. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Por ejemplo, Un ejemplo sería un acuerdo entre dos partes en Chile para que sus disputas las resuelva un tribunal extranjero no reconocido por la ley chilena. entendido. Luego, el código se pone un poco más personal y prohíbe los pactos sobre sucesión futura. No se puede negociar con la herencia de alguien que sigue vivo. ¿Por qué es tan estricto con esto? La ley busca proteger dos cosas. Primero, la libertad de la persona para cambiar su testamento hasta el último momento de su vida. Y segundo, evitar lo que se considera moralmente reprochable, especular con la muerte de alguien. Claro, el voto del cuervo, como se decía. Algo así, sí. Por eso, son nulos los acuerdos para nombrar a alguien heredero o para renunciar a una herencia que aún no se ha recibido. Tiene sentido. Y ahora llegamos al artículo 1464, que parece ser el campo de batalla de nuestro ejemplo inicial. Habla de la enajenación de ciertas cosas. Aquí es donde surge ese debate clave. ¿Prohíbe solo enajenar, o sea, transferir el dominio, o también prohíbe la venta? Este es uno de los debates más clásicos y con mayores consecuencias prácticas. Una postura, más literal, dice que el artículo solo prohíbe la enajenación. Solo el acto de transferir. Eso es. Por lo tanto, volviendo a tu ejemplo, la venta de la obra de arte embargada sería válida. El contrato existe. Lo que no se podría hacer es la tradición, la entrega para ser dueño al comprador hasta que se levante el embargo. Un momento. ¿Eso significa que se podría firmar un contrato perfectamente legal para vender algo que está legalmente congelado? Eso suena a una trampa para el comprador. Exactamente. Esa es la crítica a esa postura. La otra interpretación, que muchos consideran mayoritaria y más protectora, conecta este artículo con el 1810, que dice que no se pueden vender las cosas cuya enajenación está prohibida. Ah, ahí se conectan. Ahí está el vínculo. Por lo tanto, si la enajenación del bien embargado es ilícita, la venta previa también lo es. El contrato sería nulo desde el principio. Mucho más seguro para el comprador. ¿Y cuáles son esas cosas que menciona el famoso artículo 1464? Son 4 grupos. Los 2 primeros son bastante lógicos. Primero, las cosas que no están en el comercio, como una plaza pública. Y segundo, los derechos personalísimos que no se pueden transferir, como el derecho de uso. Pero los dos últimos son los que deben aparecer todo el tiempo en los tribunales. Sin duda. El número tercero se refiere a las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor que pidió el embargo esté de acuerdo. Y el número cuarto, a las especies cuya propiedad se litiga, es decir, cosas que están en medio de un juicio para decidir quién es el dueño, a menos que el juez lo permita. ¿Nuestro caso de la obra de arte cae en una de estas dos categorías? Exacto. Para terminar con los casos, el código menciona otros. Me llama la atención la prohibición de la condonación del dolo futuro. Sí, el artículo 1465 es una joya de la ética contractual. Dice que no puedes perdonar por adelantado el engaño o la mala fe de la otra parte. ¿Sería como una licencia para engañar? Justamente, destruiría la base de confianza de cualquier contrato. Es una norma de orden público. Allí se mencionan las deudas de juegos de azar y la venta de material obsceno. Y luego, el artículo 1466 termina con una especie de regla general, ¿no? Así es. Es la cláusula de cierre que dice que hay objeto ilícito, generalmente, en todo contrato prohibido por las leyes. Esto es un amarre fundamental. Conecta todo lo que hemos hablado con el principio de que cualquier acto que vaya en contra de una norma prohibitiva expresa es nulo. Es la forma que tiene el sistema de asegurarse de que no haya escapatorias. Exacto. Entonces, si lo resumimos todo, ¿cuál es el gran mensaje? El objeto no es solo la cosa que se intercambia, es toda una cadena que va desde el propósito del acuerdo hasta el bien o servicio final. Exactamente. Y la regulación de ese objeto busca garantizar que los pactos entre privados se basen en una realidad posible, clara y sobre todo que no atenten contra los pilares de la sociedad, la ley, el orden público y las buenas costumbres. Es el rayado de cancha de la autonomía de la voluntad, como bien dices. Entender estos requisitos y prohibiciones es fundamental para conocer los verdaderos límites de lo que podemos acordar válidamente. Hemos dejado claro lo crucial que es el objeto.
Pero un acto puede tener un objeto perfectamente lícito, vender una casa que existe, es comerciable y está determinada, y aún así el contrato puede ser nulo por otra razón. Cierto. ¿Qué pasa cuando el motivo personal, la razón interna que impulsa a una de las partes a contratar, es lo ilícito? Por ejemplo, arrendar una casa con el fin de usarla para una actividad ilegal. Esa pregunta nos abre la puerta al siguiente gran requisito de existencia de los actos jurídicos, y quizás el más debatido y filosófico de todos: la causa. Gracias por acompañarnos en este análisis en Iustopismos.